Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están en este momento en esta sintonía, o también aquellos que nos van a estar viendo a través de la transmisión en vivo. Estamos nuevamente acá en cabina de radio La Voz de Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede nuevamente de dirigirnos a ustedes, ¿verdad? Con este estudio de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco de lo que, o sea, continuar hablando, ¿no?, de lo que está pasando referente al Mesías, rey que han ungido en Israel. Entonces ha sido es una novedad, y bueno, esto está dando mucho que hablar, ¿verdad? Está siendo muy viralizado el video, y vamos a hablar nosotros, o seguir hablando acerca de ello, y algunos de los requisitos, profecías que tiene que cumplir, o tenía que cumplir el verdadero Mesías, que todas ellas, más de 300, se cumplieron en Cristo. Cristo vino a cumplirlas. Vamos a quedarnos con esta intervención, ¿verdad?, musical, y luego venimos a la explicación de lo que está pasando, y al traer, ¿verdad?, un estudio de la palabra del Señor. Así que nos quedamos en este momento con esta alabanza. Muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios, y muchos que estaban calientes se enfriaron ya.
demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Gloria a Dios. Bien, estamos aquí. Bien, vamos a hablar, como dije, un poco de lo que está pasando ahorita mismo en Israel y de lo que ha sido una noticia viral. Y me sorprende de que tantas personas que son congregantes, ¿verdad? Son cristianos, asisten a iglesia, han escuchado la palabra de Dios y, bueno, están especulando tantas cosas. Una de que ya está el anticristo aquí, ya nos vamos a ir, o bueno, ya comenzó la gran tribulación. Hay tantas cosas que se opinan, ¿verdad?, referente a este tema, y se puede notar la ignorancia escritural, muchas personas afirmando que este ya es el anticristo, cuando en realidad es uno de estos falsos que Cristo anunció. Y yo quiero recordarles esto, que ya lo hemos dicho muchas veces, referente a los Mesías o a aquellas personas que se hicieron pasar por el Mesías, tanto antes del tiempo de Cristo como después incluso de la muerte de Cristo, siguieron muchas personas apareciendo. Recuerdo a aquella persona, que cuenta la historia, que apoyó un rabino muy respetado, muy conocido, Rabí Akiva, en Israel. Entonces lo corona, convence en sí, ¿verdad?, al grupo, al gremio de judíos religiosos, ortodoxos, para que también ellos lo recibieran como el Mesías. Y los romanos desollaron vivo a Rabí Akiva y eliminaron, mataron a este falso Mesías, pero mucha gente le siguió. Y así como vemos en los videos que usted puede tener acceso a ellos, mucha gente siguiéndole, cada vez se van añadiendo más personas. Algunos afirman que tiene características peculiares que solamente el Mesías tenía que tener, pero vamos a ver a través de la Escritura, ¿verdad? Y quiero que también vean parte de este video, ¿verdad?, de una persona judía que también hace mucha propaganda, ¿no?, a este falso Mesías, conocido como Hizkiyahu o Ezequías, ¿verdad?, sería en nuestro idioma, en español, Ezequías, hijo de David, o Hizkiyahu ben David. Y vamos a ver lo que dice acá esta persona, ¿verdad?, en este video, hablando, afirmando, y al mismo tiempo esa famosa creencia, ¿verdad?, referente al Mesías, que viene desde hace mucho tiempo. No lo recibieron, no creyeron en Cristo y pusieron tantos pretextos y tantas cosas que inventaron, falsedad, ¿verdad?, referente al Mesías, al verdadero Mesías. Y veamos, aquí hay parte de lo que antes en el tiempo de Cristo se mencionaba también. Veamos y escuchemos a esta persona. El nombre del Mesías revelado, el nombre del Mesías revelado. Vamos a estar dando en este video el nombre del Mesías. Se llama Hizkiyahu ben David.
El nombre del Mesías se llama Hizkiyahu ben David. Así que acostúmbrense a decir ese nombre. Hizkiyahu ben David. Okay, que significa la fuerza de Dios, hijo de David. Así se llama. Él viene de padres que eran seculares. Los padres no eran religiosos. Inclusive el papá era un malandro. Era un malandro. Es verdad, es verdad. Pero al fin de los días, su papá hizo arrepentimiento y entre tanto nació Hizkiyahu y creció con el celo de Dios. Creció con el celo de Dios. Guau, guau, guau. Les cuento una cosita. Hizkiyahu ben David viene del lado paterno del rey David. Es verdad, viene del lado del rey paterno del rey David. Como lo hemos dicho muchas veces. La promesa del futuro Mesías es que viene de Judá, del lado paterno, viene de Boaz, del lado paterno, de Yishai, que es el papá del rey David, ese Isaías 11, verso 1, del lado paterno, viene de David, del lado paterno, viene de Salomón, del lado paterno, como que hay una situación aquí. Así que el Mesías de Israel tiene que ser descendiente del rey David y de Salomón del lado paterno. No hay negociación en eso, no le existe. Así que bueno, Hizkiyahu, él es descendiente del rey David del lado paterno. Muy bien. Él es... Bueno, ahí en el video que estamos viendo hay algunas imágenes, ¿no?, donde lo están ungiendo. Al mismo tiempo lo están declarando el rey de Israel. Ya escucharon el nombre de él. Bueno, en español sería Ezequías, hijo de David. Que Yeshua es algo que según ellos se inventó, un nombre falso, y que no, el Mesías no tenía que llamarse de esa manera. Como dije, esta persona que está hablando aquí es uno de los que no creen en Jesús como el Mesías. Y bueno, han seguido esperando a lo que ellos le llaman el verdadero Mesías. Y bueno, aquí tienen, ¿verdad?, a otro impostor más que han declarado los judíos, como han hecho muchas veces más antes y después de Cristo. Otra vez, ¿verdad?, hoy este personaje conocido como Hizkiyahu ben David o Ezequías, hijo de David. Él está afirmando, ¿verdad?, de que tiene que ser del linaje de David. Claro, eso es lo que dice la Escritura, profecía que se cumple en Cristo Jesús, tanto por el lado paterno o adoptivo de su padre José, como también por el lado materno de María. O sea, él viene de esta línea, es descendiente de David. De hecho, la Biblia dice que tendría que ser de la tribu de Judá. Mateo capítulo 1, verso 1, vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 1, verso 1. Veamos la genealogía que Mateo, ¿verdad?, expone referente a Cristo, referente a Jesús, referente al Mesías, a Jesucristo, como usted quiera llamarle. El versículo 1 en adelante dice: libro de la genealogía, estoy leyendo el capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí sería la palabra hebrea ben David, ben Abraham, o Abraham. Esa palabra hijo es la palabra ben, como aparece en el nombre de este otro personaje que están presentando acá, ben David. La palabra ben en el hebreo es hijo, como en el arameo, ¿verdad?, si quisiera mencionarse así. Es la palabra bar, como ayer creo que fue que explicaba esto, Bar Jesús, Bartimeo. Este nombre en sí significa hijo de Timeo, hijo de Jesús, el Bar Jesús que aparece en las Escrituras. Bueno, esto mencionábamos, leíamos esto, ¿verdad? El capítulo 1, verso 1, verso 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y luego viene, ¿verdad?, una lista de nombres de los cuales Cristo viene, ¿verdad?, a través de ellos. No sé si me estaban escuchando, creo que sí, ¿verdad? No me han avisado nada, pero bueno. Mencionaba acerca, ¿verdad?, de
este personaje y el cumplimiento, incluso, ¿verdad?, referente a Cristo. Ahí este hombre, ¿verdad?, dice de que tiene que ser de la descendiente de David, y claro, esto es lo que está en la profecía, tiene que ser así, pero no solamente es eso, o sea, es que estos se han conformado con, alguien apareció, tiene cualidades, muy, muy extraordinarias, este es el Mesías. Pero bueno, vamos a la Escritura y vamos a ver lo que la palabra dice también en el, déjenme ver si es el verso 15, verso 15 de aquí mismo. Sí, bueno, se menciona, el verso 15 dice, Eliud engendró a Eliezer, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, y ahí viene, otra vez la descendencia. Usted puede leer todo el capítulo 1 de Mateo, y ahí se va a dar cuenta de que la descendencia, el linaje, ¿verdad?, de Jesús viene y cumple lo que Isaías dijo, ¿verdad?, que profetizando referente al Mesías, que Dios del tronco de Isaí levantaría un vástago, y está hablando de la simiente que es Cristo. Lucas, vamos a ir a Lucas y vamos a ver lo que habla el evangelista Lucas, vamos a leer el capítulo 3 y vamos a tomar el verso 23 en adelante. Vamos a ver si este es el que queremos leer. 3:23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hay un aproximado aquí, como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, ¿de qué Elí? ¿A qué Elí se está citando? Bueno, el sacerdote, bueno, en esa línea sacerdotal, ¿verdad?, que nos enseña las Escrituras. Por ejemplo, seguimos leyendo para entender mejor esto. Leíamos el 23, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, y aquí está otra genealogía, ¿verdad?, de Jesucristo, comprobando los evangelios que él estaba cumpliendo esa profecía, llenando todas las expectativas de un verdadero Mesías. Entonces, tendría que ser de la tribu de Judá, ¿verdad? Tenía que nacer en Belén, él nace en Belén, que los judíos religiosos ortodoxos de ese tiempo, incluso, ¿verdad?, le acusaron de ser un pagano, por haber nacido en Nazaret, porque se le llamaba Jesús de Nazaret, pero Jesús no nació en Nazaret, Jesús se crió en Nazaret, para cumplir también las Escrituras, como vamos a venir hablando más adelante. Tenía que nacer, como está en Escritura, por lo menos en nuestra versión, de una virgen, tal como lo describe Isaías también, y nacería de una virgen. Esto lo declara Mateo capítulo 1, como estuvimos leyendo. Déjenme ver acá, vamos a regresar a Mateo capítulo 1. Vamos a tomar el verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Oiga esto. La virgen concebirá, y aquí está citando lo que Isaías nos enseña, capítulo 7, habla acerca de esto, verso 14, si no me equivoco. Habla acerca del Mesías. Ahora, yo quiero que también notemos, ¿verdad?, porque aquí dice que nacería de una virgen, esa palabra virgen que es traducida del griego, hemos dicho, ¿verdad?, pero hay una palabra hebrea que es la que usa el profeta Isaías. Por ejemplo, la palabra virgen se ha traducido de la palabra hebrea betulá. La palabra betulá significa virgen, pero está la palabra original que usa, ¿verdad?, por lo menos en los escritos o en las copias más cercanas, ¿verdad?, a los originales del profeta Isaías. La palabra que aparece es la palabra almaj. Y esa palabra almaj no se está refiriendo a una virgen, sino a una doncella, a una joven. Bueno, una joven, una virgen, sería lo mismo, ¿verdad?, alguien que no ha tenido relaciones
con un hombre, una doncella que no ha tenido relaciones con un hombre, pero es la palabra hebrea que se usa en el original, la palabra almaj. Como dije, la palabra betulá, esa palabra es la que se ocupó para traducirlo, o lo que conocemos como la Septuaginta, aquellos 72 rabinos, ¿verdad?, que tradujeron del hebreo al griego la escritura, la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle. Usaron palabras, ¿verdad?, que no estaban incluso en los originales, porque usaron la palabra betulá, que no aparece, sino la palabra almaj. Y como dije, esto significa joven, doncella o una niña con poca edad. Recuérdese que en el tiempo bíblico, ¿verdad?, las niñas, a lo que nosotros pues, hoy llamamos niñas, una joven de 12 años, 13 años, 14, 15 años, muchas veces se les dice niña, pero en Israel, ¿verdad?, o en la costumbre, incluso para los romanos que había después, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, cuando una jovencita, una niña, ¿verdad?, tenía su primer periodo menstrual, desde ese momento ya se consideraba una mujer, una persona, una hembra, una mujer ya, ¿verdad?, apta para poder casarse. Incluso las daban en casamiento con poca edad. Entonces, esto es lo que el profeta, ¿verdad?, Isaías profetiza, lo que también encontramos en Mateo, ese cumplimiento de la Escritura. Mateo nos revela, ¿verdad?, ese cumplimiento profético que se da en Cristo Jesús en su nacimiento virginal, ¿verdad?, en el lugar donde nació. Ahora hay que ver de este personaje. Continuemos escuchando lo que dice esta persona, ¿verdad?, dice que es judío, referente a su Mesías que ahora han ungido. Veamos lo que sigue diciendo y también escucha las barbarias que hablan referente a Cristo. Ama la Torah de Hashem y es un líder en Israel, o fue un líder en Israel en verdad, esa es la historia verdadera. Él fue un líder en Israel, provocaba a todo el mundo a caminar en la Torah de Hashem. Él calificó como Mashiach y por eso fue ungido como rey. Los reyes de Israel son ungidos. Es un requerimiento muy importante para el Mesías de Israel. Primero tiene que calificar. Su descendencia paterna es indisputable. Su trabajo, si ama la Torah y no se desvía, esa es una de las cosas importantes. Que tiene una reputación de amante de la Torah muy importante, que provoca a todo el mundo a caminar en la Torah, extremadamente importante, que repara, como dicen, lo que necesitamos reparar en el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. Es el trabajo del Mesías de Israel, inspirarnos, no estar buscando al Mesías, estar buscando al Creador, porque el Creador es el que alabamos, no a un ser humano, que es cierto que es muy elevado, que es el Mesías de Israel, pero no es motivo de alabanza. Hizkiyahu ben David es ese individuo que calificó, mejor dicho, como candidato mesiánico, mucho más que Jesús, muchísimo más que Jesús, muchísimo más que Yeshua HaMashiach, como quieran inventar. Les explico una cosa, me estoy riendo, y atención, que no es otra cosa que adulterio. La mamá de Yeshua, de Jesús, salió preñada de otro, y por ende, como dijimos, el candidato mesiánico tiene que ser del lado paterno, y por ende Jesús, Yeshua, no calificó como Mesías en absoluto, totalmente en absoluto no calificó como Mesías. Pero me río porque esta gente quiere presentar a su... Bueno, estábamos, ¿verdad?, acá viendo, escuchando también lo que personaje, a nosotros nos da risa, de verdad. Él dice que él se ríe, pero en realidad nos da risa a nosotros escuchar lo que esta persona dice. Incluso en el Talmud judío, oiga bien esto, en el Talmud judío el Talmud enseña de que Jesucristo, ¿verdad?, Jesús, al morir se fue al infierno,
y que en el infierno está siendo atormentado por un lago que está ardiendo, pero este lago no es fuego, sino excremento, así como lo oye. Eso es lo que dice el Talmud referente a Jesús el Mesías. Ahora este personaje, ¿verdad?, también dice, porque es una creencia popular entre los judíos, de que María quedó embarazada, de hecho, de un soldado romano, que cuando llega con José nuevamente, ¿verdad?, ya llega embarazada. Recuerde aquel tiempo que María, cuando se le da la noticia de que iba a concebir, ¿verdad?, un hijo, y este hijo sería el Hijo de Dios, ella dice que el ángel le da la noticia que ya Elizabeth tiene 6 meses de estar embarazada, y ella va a visitarla. Cuando regresa, María viene embarazada, regresa embarazada. Esto era lógico porque el ángel ya había profetizado que iba a concebir. Entonces comenzaron a especular. Hay gente que, ¿verdad?, siempre está atenta, esa gente muy atenta siempre para andar investigando, viendo qué sacan, ¿no?, para hacer cualquier chisme, cualquier cosa. Habían gente como ella, o como estas, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces comenzaron a hacer cuenta, bueno, se casaron con José en tal fecha, pero Jesús nació en tal fecha. ¿Cómo es esto? Esto no concuerda, esto no da. O tuvieron relaciones antes de casarse, o Jesús no es hijo de José, ¿verdad? Entonces incluso el mismo José dice que en cierta ocasión dice la Escritura que él estaba pensando en este asunto cuando el Espíritu Santo le habla. El ángel dice que llega y le dice: no temas en recibir a María como mujer, ¿verdad?, porque lo que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Entonces este dicho, ¿verdad?, de que María había quedado embarazada de un soldado romano, esto ocurrió, y esto era una de las causas que incluso a Jesús lo acusaron directamente. Le dijeron que él había nacido en pecado. Pero ¿por qué es que le dicen que nació en pecado? No es por el pecado de Adán, sino por el supuesto adulterio que María había tenido. Pero escrituralmente sabemos que María no queda embarazada de un soldado. María queda embarazada del Espíritu Santo, que es el que pone a Jesucristo. Dice la Biblia que el poder del Altísimo te cubrirá y concebirás. O sea, deposita a Jesucristo, ¿verdad?, en el vientre de María, de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando. Entonces, como dije, ¿verdad?, escuchamos esto. Oigamos nuevamente estas palabras de esta persona referente a Jesús, y, ¿verdad?, que no era hijo de José, sino que en realidad él no menciona el nombre y no dice de quién, pero la tradición judía, ¿verdad?, que aquella que rechazó a Cristo, dice de que María, ¿verdad?, tuvo relaciones con un soldado romano, y este soldado romano la dejó embarazada, y luego pues José la tuvo que recibir así, ya embarazada. Pero como le digo, esto es lo que esa tradición judía enseña. Y como decía el mismo Talmud, un libro muy sagrado para los judíos, el mismo Talmud enseña de que Jesús está en el infierno y está siendo atormentado en excremento. Es un lago de excremento ardiendo, donde Jesús está siendo condenado, ¿verdad?, por toda la eternidad, según la creencia judía, o según el Talmud, como lo enseña. Ellos trataron la manera de borrar de la mente, del corazón de los judíos, el que creyeran de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Otra de las cosas que menciona esta persona es de que el Mesías no tenía que ser Dios. El Mesías tenía que ser un hombre nada más, un líder al cual Dios levantara. Como lo dice acá, Dios no podía venir, Dios no tenía que venir. Y recuerden lo que yo les comentaba en el mensaje pasado, cuando estaban interrogando a Jesús. Recuerde, Anás y Caifás, cosa que era muy rara verse en el pueblo judío, pero en el tiempo de Cristo habían dos sumos sacerdotes, que esto no tiene que haber, solamente tenía que haber uno, pero aquí hay dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y en ese tiempo de estar interrogando a Cristo, ¿verdad?, Jesucristo cita lo que Daniel capítulo 7 menciona, cuando Daniel ve en su visión a un hijo de hombre que viene en todo el esplendor y la gloria de Dios. O sea, los judíos entienden claramente que ese hijo del hombre que Daniel está mencionando es, ¿verdad?, Adonai, como ellos le llaman, el Señor, Yahweh, como usted quiere decirlo, como el tetragramatón, ¿verdad?, Yod-Hei, Bat-Hei,
las 4 siglas o 4 letras del nombre de Dios que absolutamente nadie, ningún ser humano puede pronunciar. Pero bueno, se le llama Jehová, Yahvé, Yahweh. Bueno, como dije, es que no hay nadie que pueda decir correctamente el nombre del Padre. Pero bueno, los judíos entienden que ese es, ¿verdad?, Adonai, que ese es el Señor. Pero Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre descender del cielo. Cuando dijo estas palabras, Jesucristo mismo está diciendo, yo soy Dios. Entonces, no estaba mintiendo, Él es Dios. Y cuando dijo estas palabras, se rasga sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesitamos para sentenciarle a muerte, para mandarlo a la muerte? Este está blasfemando, diciéndose que es Dios, haciéndose Dios mismo. Para ellos eso fue una gran blasfemia, pero no lo era, porque Jesucristo es Dios. Entonces, este señor dice que se ríe, ¿verdad?, de lo que nosotros creemos referente al Mesías, pero yo me río de lo que él está diciendo también referente a este personaje, ¿verdad? Hizkiyahu ben David, Hizkiyahu ben David, o Ezequías hijo de David, ¿verdad?, traducido a nuestro español. Pero veamos acá nuevamente lo que está diciendo Jesús, muchísimo más que Jesús, muchísimo más que Yeshua HaMashiach, como quieran inventar. Le explico una cosa, me estoy riendo, y atención, que no es otra cosa que adulterio. La mamá de Yeshua, de Jesús, salió preñada de otro, y por ende, como dijimos, el candidato mesiánico tiene que ser del lado paterno, y por ende Jesús, Yeshua, no calificó como Mesías en absoluto, totalmente en absoluto no calificó como Mesías. Pero me río porque esta gente quiere presentar a su Yeshua como alguien. Bueno, estábamos ahí, ¿verdad?, escuchando esa parte que en realidad da risa. Y como digo, o sea, esta es una creencia que muchos judíos mantienen hasta el día de hoy, como la otra, ¿verdad?, de que sí Jesús murió, pero el cuerpo se los robaron sus mismos discípulos. Que recuerde que los sacerdotes de ese tiempo pagaron a la guardia herodiana, o la guardia que Pilato había mandado, ¿verdad?, o enviado a cuidar la tumba de Jesús. Y los soldados llegan con el reporte, es que un ángel se apareció, un resplandor casi nos deja ciegos, y removió la piedra que una sola persona no podía remover. Aparte tenía el sello, ¿verdad?, del emperador, del gobernador, como usted quiera llamarle, y esto no lo podía quebrantar nadie. El que lo hiciera tenía que ser muerto, ¿verdad?, llevado a la muerte por violar una ley. Entonces el ángel llegó, y como esto venía con orden de Dios, no tiene que respetar ninguna ley humana. Remueve la piedra, ¿verdad? Y la piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que la gente viera de que no había nadie adentro, porque Jesús es Dios y a él no lo detiene una piedra. Entonces, nosotros vemos a Cristo ya resucitado. Los discípulos estaban encerrados, ¿verdad?, ahí en el aposento, y de repente Cristo aparece en medio de todos ellos. No tocó la puerta no estaba abierta. Recuerde que ellos los estaban buscando para matarlos también. Ellos no iban a estar con la puerta abierta. Entonces Jesús se para en medio de ellos, y ellos se asustan por dónde entró. Bueno, es que él no lo limita, ¿verdad?, una pared, de decir que yo no puedo pasar, tengo que tocar la puerta a ver si me abren. No, Él es Dios y Él está en todo lugar. Ahora bien, escuchábamos a esta persona y ha explicado acerca de esto, incluso lo que el Talmud dice de algunas de las barbaries que habla referente a Jesús, porque no lo recibieron, hicieron todo lo posible para que los judíos no creyeran en él, ¿verdad?, como el verdadero Mesías, porque ellos sabían perfectamente que habían asesinado al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. El reporte de la guardia, los soldados no iban a mentir, absolutamente no iban a mentir. Dijeron la verdad, y los rabinos, los judíos, sabían bien que esos hombres no estaban mintiendo. Él resucitó. Si resucitó, es Dios. Entonces dijeron, si el pueblo se da cuenta de que hemos matado al Hijo de Dios y que se ha cumplido la Escritura, nos van a matar a nosotros. Entonces pagaron para que no dijeran eso, sino que dijeran que los discípulos habían llegado y se habían robado el cuerpo. Un dicho que la Escritura dice, hasta el día de hoy se divulga o se dice en Israel, entre los judíos. Entonces, esta persona que estamos viendo aquí es una de las personas que no creen, ¿verdad?, en Jesús como el verdadero Mesías.
pero sí, ¿verdad? Han reconocido a Hizkiyahu ben David, o Ezequías, ¿verdad? Hijo de David, como el verdadero Mesías, y está hablando de cualidades que dice, ¿verdad? Que tiene. Bueno, vamos a ver por acá. Hay otras cosas que también esta persona, ¿verdad?, ha estado mencionando. Bueno, y habla acerca de María. Pero bueno, mencionábamos que tenía que nacer, como dice Isaías, de la Virgen, que ya explicamos esto. No es la palabra Betulá del hebreo, sino la palabra Almaj. Y esa palabra significa joven, doncella, o una niña con poca edad, o una mujer con poca edad, una niña con poca edad, como usted quiera llamarle. Entonces, dijimos que sería, ¿verdad?, de la tribu de Judá, descendiente de David, tal como lo declara primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 12, Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7. Tenía, ¿verdad?, que ir a Belén de Judea, o sea, María tenía que llegar ahí para que él naciera en Belén, en la ciudad de David, porque tenía también que nacer en la ciudad de David y tenía que ser hijo de David. Ahora, este señor, conocido como Hizkiyahu, bueno, no dicen que viene, ¿verdad?, de la ascendencia de David. No dicen si nació en Belén. La Biblia dice que tiene que nacer en Belén el verdadero Mesías. Bueno, Cristo nació en Belén porque es el verdadero Mesías. Y bueno, tendría aquí, por lo menos, vea, llegó este hombre y de repente lo sacaron, ¿no? Ya lo tenían por ahí viendo sus cualidades, pero la Biblia dice que Dios a su hijo llamaría de Egipto. Ellos creen que el llamar a su hijo de Egipto está hablando del pueblo de Israel, pero es que hay una profecía que tenía que cumplirse, y la tenía que cumplir el Mesías. Cuando Dios llamó a Jesús de Egipto, bueno, recuerde que después de que aquellos sabios, como encontramos nosotros en las Escrituras, porque esa es la palabra correcta, por ejemplo, del hebreo, ¿verdad?, la palabra jajamín, que es lo que jajamín del oriente, o los sabios, ¿verdad?, del oriente, los jajamín, vienen de oriente. Ahora, pensemos, ¿qué país está al oriente de Israel? Porque eran sabios del oriente, lo que la Biblia menciona, ¿verdad?, estos magos del oriente. La palabra correcta es la palabra sabios. Entonces, ¿qué nación está al oriente? La nación que está al oriente es la nación de Egipto. Tiene que ser Babilonia, no Egipto, Babilonia. Entonces, ¿por qué vienen de ahí? ¿Por qué vienen de ahí? ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, estos personajes que saben de esta señal que aparecería, que conocen la Torá perfectamente, tenían que ser judíos. Ahora, ¿por qué judíos? ¿Por qué en el tiempo de Jesús? ¿Y por qué judíos? ¿Y por qué de Babilonia? Bueno, sencillo, porque cuando se llevaron a las dos tribus, el rey Nabucodonosor se lleva a las dos últimas tribus que habían quedado, porque ya Asiria, yo estoy explicando esto, Asiria se lleva, ¿verdad?, a las 10 tribus del norte, ¿verdad?, lo que se conoce también como Samaria, Israel, y está Judá. Entonces, Judá está compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y luego las demás otras 10 tribus estaban, ¿verdad?, organizadas al norte, que era el otro reino. Entonces, los asirios se llevaron las tribus del norte, y las tribus del sur se las llevaron cautiva los babilónicos, o Babilonia. Entonces, recuerde que cuando regresaron de nuevo, en los 3 procesos, porque Nabucodonosor se lleva en 3 etapas a los judíos cautivos. Primero, en el momento que la conquista, se lleva un grupo que sitúa la ciudad por 10 años. Esos 10 años, ¿verdad?, cortaron el suministro del agua y todo alimento. Nadie podía entrar con comida ni salir con comida, hasta que invadieron completamente la ciudad, saquean el templo, y en 3 grupos se llevan, ¿verdad?, a los judíos a Babilonia. Ahora, cuando Cristo Dios hace regresar a ese pueblo nuevamente de Babilonia a reconstruir Jerusalén y, bueno, habitar la tierra, les toma, ¿verdad?, un lapso de mucho tiempo, ¿verdad? Y vienen en 3 grupos. El primero, que fue dirigido por Zorobabel y Jesúa, el sacerdote
Jesúa, que es lo mismo que Jesús, traducido al español. Luego el otro grupo lo dirigió Esdras, el sacerdote o el escriba o el fundador de la orden de los escribas, Esdras, y la última, ¿verdad?, dirigida por Nehemías, el que dirige la última salida, ¿verdad?, de esos tres grupos que salieron. Ahora, no todos salieron, no todos quisieron regresar. Muchos judíos quedaron en Babilonia, y en ese lapso de tiempo de que Nehemías, ¿verdad?, o ese proceso que hay entre Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, la Biblia nos relata una historia muy aparte de esto que se está escribiendo, ¿verdad?, en Jerusalén. Hay otra historia más, ¿verdad?, que es la historia de aquella jovencita, ¿verdad?, que se casa con el rey persa, la famosa historia de Esther, ¿verdad?, la reina Esther, una judía. Estos judíos, cuando se escribe el libro de Esther, está hablando de los judíos que se quedaron, que no quisieron regresar a Jerusalén, sino que se quedaron en Babilonia. Algunos de ellos, bueno, habían hecho sus bienes, ya no eran tan esclavos, sino que eran algunos de ellos personas prominentes, personas que, bueno, tenían ya una vida realizada en Babilonia y no quisieron regresar. Se escribe este libro, el libro de Esther, y narra la historia, la vida de aquellos judíos que quedaron en Babilonia. No fueron todos los judíos que regresaron, que fueron los únicos que había en Babilonia. Estos se quedaron, y como se quedaron estos, también se quedaron muchos conocedores de la ley, ¿verdad?, o incluso sacerdotes que ejercieron también o trabajaron enseñando, ¿verdad?, al pueblo judío sus costumbres. Recuerde, cuando aquel rey envía a poblar Samaria nuevamente y los leones comienzan a comerse a la gente, porque eran gente de pueblos paganos que no conocían al Dios de esa tierra, y Dios les envió leones y se los estaban comiendo, y alguien les dijo: es que esta gente que tú has enviado no conoce al Dios de esa tierra. Y entonces él envía un sacerdote para que les enseñe a esa gente acerca del Dios o las leyes y del Dios de esa tierra. Entonces explico todo esto para entender quiénes eran estos personajes que llegaron ahí. Y bueno, así como estos, como tomó un sacerdote judío para que les enseñara a ellos, también habían ahí en el pueblo. Estas personas que llegan, estos sabios, tenían que haber sido personas judías que sabían acerca de las profecías del Mesías, del cumplimiento y de las señales que habrían. Así es que los famosos Jaín, ¿verdad?, o Jaín, como se le pueda llamar, sabios. Y ellos llegan, ¿verdad?, al famoso lugar conocido como Herodión. Tuvieron que haber pasado por la fortaleza de Antonia también, ¿verdad?, donde Juan el Bautista estuvo encerrado y le dieron muerte. Entonces, pero llega a ese palacio de Herodes, y donde Herodes a esa colina le había mandado a cortar por la mitad, y encima había, ¿verdad?, construido ese famoso palacio conocido como Herodión. Entonces ahí llegaron estos sabios y ahí preguntaron por el rey de los judíos. Vea esto, preguntan por el rey de los judíos al rey en ese tiempo. O sea, ¿cómo es posible que van a llegar a preguntarle al rey de la tierra por el rey que había nacido? Dios mío, este era un atentado terrorista, era un levantamiento contra el reino o el imperio romano, cosa que los romanos no permitían en ninguna manera. Esas famosas revueltas que los judíos hicieron, ¿verdad?, todos los castigaron por ello. Incluso cuando destruyeron el templo de Salomón, cuando el general Tito, ¿verdad?, es enviado para detener una revuelta que había en Jerusalén, y bueno, aniquila, asesina miles de judíos, dejándolos tendidos en las calles, entra al templo, mata a los sacerdotes y destruye completamente el templo, saquean el templo, ponen fuego al templo, el templo se vino abajo, y como el templo tenía oro entrecalado entre las piedras, el oro se derrite, las piedras se vienen, y cuando se enfría, los soldados romanos se tiraban las piedras en el lomo a sacar el oro allá a su tierra, a su casa, ¿verdad?, y se llevan las piedras. Incluso Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Entonces estábamos viendo un poco de historia, ¿verdad?, de lo que la Escritura nos enseña referente, y la historia nos enseña referente a todo lo que ha acontecido. Entonces, este señor, conocido como Hizquiyahu,
esta persona tuvo que haber nacido en Belén, porque tenía que cumplir esa profecía. Tuvo que haber huido a Egipto y ser llamado de Egipto para que regrese nuevamente. Y tuvo también que haberse criado en Samaria, oiga bien esto, para que hubiera o tenga que ser llamado, como dice, mejor dicho, Nazaret, para que tenga que ser llamado Nazareno, el Mesías Nazareno, como le llamaron a Jesús. Jesús de Nazaret, porque Mateo dice, porque se tenía que cumplir la escritura, que tenía que ser llamado, ¿verdad?, Jesús Nazareno. Entonces este personaje tuvo que haberse criado en Nazaret, cosa que los judíos no lo van a permitir, porque Nazaret o Galilea, recuerde que la profecía, lo que hablan los profetas cuando dice Galilea de los gentiles, la palabra gentil, ellos usan la palabra despectiva, goín, que esa palabra despectiva habla de gente común, gente pecadora. Y yo siempre he puesto esto como ejemplo, como cuando tal vez en algún país hay un área donde son áreas peligrosas y la gente dice, ahí no entres porque ahí solo hay malandros, o ahí solo hay gente mala, o cosas así como se menciona. Entonces, así era Galilea de los gentiles para los judíos. ¿Cómo era posible que el Mesías se iba a levantar de esa tierra? Bueno, Zabulón de Neftalí, mencionan los profetas acerca de esto, y habla de Galilea de los gentiles, ¿verdad?, donde había mucha tiniebla. Dice, luz les resplandeció, porque Jesús, de hecho, su ministerio, él lo comienza en Galilea, en Nazaret, Galilea de los gentiles. Recuerde que Natanael, cuando le presentan al Mesías y le dicen de dónde es, él se queda y dijo, permítame. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de esa tierra? Pero es que luego los sacerdotes mismos, ¿verdad?, le dicen a Nicodemo, ¿que no has leído tú las Escrituras? Dime cuándo de esa tierra de pecadores se ha levantado un profeta. Nunca. ¿Cómo puede ser el Mesías? O sea, que ellos buscaban toda clase de pretextos para rechazar a Jesucristo como el Mesías. Y Cristo llena todas las expectativas, mas ellos, no sé, ellos tenían que haber conocido la Escritura, pero ignoraban, ¿verdad?, su significado y lo que decía acerca del Mesías realmente, de tal manera que Cristo viene y cumple y ellos no lo creen. Ahora, vienen estos impostores y a estos sí los creen, imagínense, tanto que lo defienden por acá. Vamos a ver. Jesús de Nazareno, o Yeshua HaMashiach, o como quieran llamarle, Yahshua, como se inventaron en hebreo, no calificó como Mesías. Ni siquiera es candidato mesiánico. Bueno, entonces ahí volvíamos a escuchar, ¿no?, lo que esta persona decía. Y así como estos videos hay muchos de judíos, ¿no?, refiriéndose, expresándose referente al Mesías, que es ya lo tienen, ya lo ungieron como rey, llena todas las expectativas, ha traído a la gente a la Torá nuevamente, a obedecer los mandamientos, y sin duda les ha hecho también seguir las costumbres de los ancianos, cosa que Jesús reprochó. Y les dice, ustedes han dejado la ley de Dios por seguir los mandamientos de hombre. Bueno, estábamos viendo, ¿verdad?, acerca de lo que la Escritura habla acerca del verdadero Mesías. Decíamos que tendría que nacer de una virgen, de una doncella. Se llamaría su nombre Emanuel, ¿verdad? En nuestro idioma Jesús, Yeshua. Nacería en Belén, Betlehem, o casa de pan. Mateo capítulo 2, verso 6 lo dice. Miqueas capítulo 5, verso 2. El Evangelio de Juan 7, 51, 52. O sea, él cumple las Escrituras, las expectativas bíblicas, escriturales. Jesucristo las cumplió. Y hemos mencionado algunas de las 300 profecías que hay referente al Mesías, y como dije, más adelante vamos a estar trayendo más evidencia bíblica de que este personaje a quien han ungido como el rey de los judíos o como el Mesías no lo es un impostor, porque el verdadero ya vino. Y a través de las Escrituras vamos a estar viendo de que cómo la Biblia, cómo la ley se cumple, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, se cumple en Cristo Jesús, o él vino a cumplir la ley. Así es que Dios me les bendiga a todos. Deje ahí su comentario. Si usted quiere saber algo más
referente a este tema, deje su comentario y vamos a traer esos estudios. Alguna pregunta que tenga, escríbala y vamos a estar tratando de contestar esta pregunta también en estas transmisiones. Comparta el video, por favor comparta. Si para usted ha sido de mucha ayuda o información, bendición, lo que hemos hablado referente al verdadero Mesías y al impostor, bueno, entonces compártalo para que otras personas también sean bendecidos. El Señor nos siga bendiciendo a todos. Recuerde, por la tarde vamos a tener el servicio, vamos a tener el culto acá en nuestra iglesia, así es que espere la transmisión. Estaremos transmitiendo hora 7 de la tarde, noche, acá de la ciudad de Reno, del estado de Nevada. Vamos a estar transmitiendo, así es que esperamos que usted esté, ¿verdad?, ahí pendiente, porque vamos a estar alabando al Señor y queremos que usted esté también, ¿verdad?, con nosotros, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Saraí. Saludos, hermana, ¿verdad? Es un privilegio nuevamente saber de usted, verle, ¿verdad?, saber que está ahí también en el video, en los videos como lo hacíamos antes, ¿verdad? Aquellas personas, miles de personas que estaban en aquellos videos cuando transmitíamos, claro, ya no hay la misma cantidad de personas. En ese tiempo, esa famosa, ¿verdad?, el famoso encierro era a nivel mundial y toda la gente tenía oportunidad de estar. Algunos están trabajando en este momento, no pueden, pero compártanlos para que otras personas puedan verlo. Nuestro hermano Nelson Rivera, Dios le bendiga a nuestro hermano grandemente. Un saludo muy especial para él. Nuestro hermano Nelson Cubillas, un saludo a nuestro hermano, su familia, hasta Panamá, ¿verdad? Dios bendiga, nuestro hermano Nelson Rivera dice que él nos ve desde Maryland, Estados Unidos, así que un saludo muy especial para nuestros hermanos ahí en Maryland. Nuestra hermana Jean Roscón, Dios le bendiga. Bueno, nuestro hermano Toniel, mi hija Karen Melgar y algo otros más que aparecen el número de las personas que están ahí, pero no puedo ver sus nombres. Pero un saludo para todos ustedes. Compartan el video, hermanos. Dios me les bendiga de una manera poderosa a todos. Será, ¿verdad?, dentro de unas pocas horas más que vamos a estar viéndonos nuevamente. El Señor nos bendiga a todos.